Estamos siguiendo nuestra carta a los filipenses, como venimos ya desde hace algún tiempo, desarrollando el versículo 27, que ya no lo sabemos todo de memoria, ¿verdad? Vamos a repetirlo primeramente. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y estamos ya en la última parte de este versículo 27, donde vemos que somos llamados, según Pablo, a la defensa de la fe del Evangelio. Todos. Hemos hablado muchísimo de este texto y debemos de incluirnos todos. No son unos pocos, no son los responsables de evangelización, ni los ancianos, ni los diáconos, ni el que tenga buen palique, ¿no? Sino que es una responsabilidad de todos. Y si es una responsabilidad de todos nosotros, el predicar el Evangelio, el defender el Evangelio, cuando cintamos un evangelio que no es recto, demandarlo y decir: oye, eso no es el evangelio. Para poder hacer eso necesitamos saber y conocer realmente qué es el evangelio, para identificar cuando un evangelio no sea correcto. Y hoy es la segunda parte que he titulado ¿qué no es el Evangelio? Ya la semana pasada vimos la primera, hoy vamos a ver la segunda. Mandé por el WhatsApp el enlace de la última predicación para que tuvieseis fresco el tema, ¿no? Entonces partimos de la base de que somos todos responsables, todos los creyentes, los de esta iglesia y los de cualquier iglesia, a nivel universal. Todos los creyentes, toda la Iglesia universal es responsable de predicar el Evangelio. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses: Dios nos aprobó y nos encargó el Evangelio. Se lo está diciendo a los tesalonicenses, pero nosotros somos también receptores de la misma idea y del mismo mandato. Así es como hablamos, no tratando de agradar al hombre, a la gente, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque no estábamos equivocados en lo que predicábamos, ni tampoco hablamos con malas intenciones, ni con el propósito de engañar a nadie. Eso dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y es sorprendente, ¿no? Cuando leemos estos versículos, sacamos conclusiones rápidas y decimos: oye, ¿podemos hablar del Evangelio? ¿Podemos predicar el Evangelio para agradar a la gente y no a Dios? Sí. Es evidente. Ya Pablo hace 2000 años lo dijo. Y él estaba hablando de él y de sus colaboradores. Dice: yo he predicado el Evangelio no para agradaros, sino para agradar a Dios. No porque estábamos equivocados, dice Pablo. Pablo estaba seguro de que el Evangelio que estaba predicando era el correcto. Y lo aprendió muy bien. Y lo defendió muy bien. Eso quiere decir que nosotros debemos de aprender bien lo que el Evangelio enseña, lo que dice, lo que exige, la buena nueva que Dios da al hombre, para que no equivoquemos a nadie. Y Pablo dice: y tampoco hablamos con malas intenciones. Oye, ¿se puede predicar el Evangelio con mala intención? Parece ser que sí. Bueno, él mismo lo había sufrido en Filipos. Había gente que predicaba por envidia de Pablo. Tú dices un sermón, yo voy a decir 3. Por envidia, por rivalidad.
no muy buenas intenciones. Dice, ni con propósito de engañar a nadie. ¿Cómo podemos engañar a alguien con el Evangelio? Parece increíble, ¿no? Por eso nosotros, la Iglesia de Tordón-Jimeno, tiene que entender muy bien qué es el Evangelio para hablarlo de una forma simple y sencilla a todos, sin mala intención, sin engañar a nadie y sin querer agradar al que nos está escuchando, ¿no? Cabe la posibilidad de que se predique un evangelio que cargará a la gente equivocado, malintencionado y engañoso. Parece ser que dice Pablo que sí, que puede ser. Pero Pablo se defiende diciendo, yo nunca lo he hecho así. Lo que da la posibilidad de que otros sí lo hubieran hecho, ¿no? Puede haber gente, y me refiero a responsables o líderes de iglesia, que lo que le importe sea la iglesia llena, que más bien vean billetes de 50 euros en vez de creyentes, sin importarle el nivel espiritual de la gente, o si han entendido el Evangelio, o si él está predicando un Evangelio que le interesa, por intereses propios. Sí hay, por desgracia. Entonces se puede dar un evangelio que sugiera que simplemente por estar en la iglesia ya eres cristiano y no te preocupes de nada más. Sí. Hay gente que le interesa su iglesia llena y punto. Y si pueden coger algún distraído o despistado de otra iglesia, mejor. Que su congregación sea bastante nutrida. Sí, pensar mucho en qué clase de personas tiene, ¿no? ¿Creéis que el asistir a una iglesia hace a una persona cristiana? Pregunto. Repito. No. ¿Creéis que el asistir a una iglesia hace a una persona cristiana? Se puede sugerir eso, que basta con que estés aquí, que ya eres cristiano. No te preocupes de nada más. ¿Vosotros creeríais que sería un evangelio correcto el que nosotros predicásemos en el mercadillo o a nuestros conocidos o en este pueblo diciendo, perdón, Dios quiere que venga a nuestra iglesia para que seas cristiano? ¿Sería un evangelio correcto? A nuestra iglesia para que seas cristiano. Por desgracia se da. Hace un par de semanas encontré en el Mercadona de aquí, precisamente de Tordón-Jimeno, a un creyente de Martos, hombre, y me saludó, se alegró mucho de verme. Sabéis que una iglesia en Martos cerró hace ya no sé cuántos años, 6, 7 años cerró en Martos, y muchos de esos creyentes se trasladaron a Jaén. Otros están despistados, otros no se reúnen. Me dio alegría de verme y dice, hombre, tengo muchas ganas de ir a tu iglesia. Porque no estoy bien con sus palabras exactas, no estoy bien con Dios desde que no voy a la iglesia. Vi yo un poco desprevenido. Y le dije, mira, nuestra iglesia, ¿sabes dónde está? No, sí. Le dije el horario, allí te espero, serás bienvenido, ¿no? Pero la sensación que a mí me dio es que ni había leído su Biblia, ni había orado, ni estaba bien con Dios desde que no estaba en una iglesia.
Y me consta que esta iglesia que no quiero dar mucho, esta iglesia que cerraron en marzo, tampoco iba muy a menudo, que digamos. Es una de estas personas que pica, ¿no? Que no sé qué busca. Por el hecho de ir a la iglesia no quiere decir que eres cristiano. Por muchas veces que asistas a la iglesia, a esta iglesia, vamos a hacer diferencia entre iglesia y local. Cuando me refiero a estos términos, me estoy refiriendo al local. La iglesia somos nosotros, donde estemos. Por muchas veces que asistas a una iglesia o a esta iglesia, no garantiza que vas a ir al cielo. Pero algunas personas hablan de la iglesia como donde se gana el cielo, donde allí soy cristiano, o fuera, no sé, pero allí soy cristiano, ¿no? No encontraremos en la Biblia ningún texto que nos sugiera esto, que yendo a la iglesia voy a ser salvo. Y ese es nuestro tema de hoy. El asistir a la iglesia no te hace cristiano. Y si te hablan en estos términos, eso no es el Evangelio. Por tanto, esa enseñanza de asista a la iglesia, que allí serás salvo, no es correcta, no es Evangelio. No te reúnes para ser cristiano. Te reúnes porque eres cristiano. Esa sería la motivación correcta, Antonia. Esa sería la motivación correcta. No me reúno para algo, sino me reúno porque soy algo en el Señor, ¿no? Si alguien nos preguntara ¿qué es un cristiano?, ¿qué le responderíais? ¿Lo tenéis claro? Podemos decir que un cristiano es una persona que lee su Biblia, que ora a Dios, que asiste de forma regular a una iglesia. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Decir sí o no. ¿No? Un cristiano no es una persona que que lee su Biblia, ora a Dios y asiste a la iglesia. No solo eso. Jesús dice no solo eso. Bien. Porque si es cierto que un cristiano tiene que hacer eso, otra persona que no es cristiana también puede hacerlo. Bueno, podemos decir que un cristiano es una persona que es buena persona, buena gente, que ayuda a los demás, que hace buenas obras. ¿Sería eso un cristiano? ¿No? ¿No tenemos que ser buena gente, ayudar a los demás? Sí, pero otra persona que no sea creyente puede hacerlo. Entonces, ¿qué es realmente un cristiano? Si alguien te pregunta y te contesta todas esas cosas, tú le dices, no es suficiente. Entonces, ¿qué es un cristiano? Si no es todo eso. Leer su Biblia, orar, reunirse, ser buena persona, la identidad de un cristiano. ¿Qué es entonces un cristiano? ¿Qué diríamos? Una palabra muy sencilla. ¿Qué diríamos? Discípulo. Un discípulo. Siga a Jesús. Un redimido. Un redimido. Algo más simple. Una persona en la cual vive Jesús. Una persona en la cual vive Jesús. Ese sí es un cristiano. Esos son 6 palabras. Ese sí es un cristiano. Dice en Gálatas, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones.
Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Gálatas 4:6. Bueno, si alguien nos dice cómo se llega a ser cristiano, ¿qué le diríamos? El camino. Asiste a mi iglesia y verás cómo llega a ser cristiano. Puede ser un comienzo, pero no una garantía. Pero si asistes muchas veces, como los budistas que mueven sus cilindros muchas veces, son oraciones que suben, y cuanto más los muevan, más oraciones da. No. Entonces, ¿por qué la gente no es salva o no tiene seguridad de su salvación? Una de dos: o no han entendido bien el Evangelio, o se le ha comunicado mal. Las dos cosas pueden ser seguras. Tú le hablas a alguien y no te entiende. ¿Por qué? Porque no está preparado. El Espíritu Santo no ha preparado su corazón y no va a entender el Evangelio, porque dice la palabra que tiene en su ojo, su entendimiento velado. No lo ve, ¿no? Por mucho que se lo diga y se lo escriba. Pero lo triste es que tú se lo digas mal y la persona se fundamente en un error. Es difícil hablar de lo que no es el Evangelio sin dar unas pinceladas de lo que sí es el Evangelio, ¿no? Esto luego saldrá bastante más adelante y más clarito, ¿no? Pero podemos decir que el mensaje correcto del Evangelio contiene al menos 3 puntos: arrepentimiento, fe y aceptación de la persona de Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, puedes decir: soy un cristiano. Cristo vive en mí. Es triste que he escuchado mensajes del Evangelio donde el arrepentimiento se da casi de una forma optativa, o simplemente es una tristeza transitoria. Donde tú le dices a Dios que lamenta el haberle ofendido simplemente, ¿no? David dice: me puse a pensar en mi conducta y volví a obedecer tus mandatos. Salmo 119, 59. El arrepentimiento es esencial para la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Dicen Hechos: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que manda Dios. Hechos 17:30. El arrepentimiento es fundamental y esencial para el mensaje del Evangelio. Dios utiliza el Espíritu Santo para convencernos de pecado. Es el único que puede convencernos de pecado. Tú le puedes hablar a una persona de sus pecados, y si el Espíritu Santo no toca su mente y su corazón y se da cuenta realmente de lo en contra que está de Dios, lo que ha ofendido a Dios con su pecado, no se va a arrepentir. No se va a arrepentir. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, no queremos volver a hacer o cometer esos pecados que sabemos que no agradan a Dios. Y debemos de preguntarnos: ¿nuestro arrepentimiento
es real o es una simple tristeza? Los que llevamos tiempo en el Señor hemos visto muchas conversiones dudosas, por así decirlo, donde ha habido una tristeza, pero luego se ha perdido esa genuidad, ¿no? Debemos de preguntarnos, ¿siento un profundo dolor por mi pecado? A veces cuando la gente se da cuenta del daño que hace a Dios por su pecado, llora. Cuando te das cuenta, lloras, ¿no? Realmente hay una carga, hay un dolor. ¿Te das cuenta? ¿Es lo suficientemente fuerte para estar dispuesto a dejar cualquier pecado? ¿Puedo decir que no hay ningún pecado que no esté dispuesto a dejar? Cuando hay un arrepentimiento real, genuino, esto nos cuesta trabajo. Esto nos cuesta trabajo. Y es cuando dejas de ser rebelde, cuando dejas de luchar contra Dios, porque tú te quieres justificar, no eres tan malo, y cuando Dios te hace ver que sí eres malo realmente, que eres pecador, que vives en pecado, cuando te das cuenta de eso y tu rebeldía se aplaca, entonces es cuando estás listo para creer en Cristo y dejar el pecado. En Hechos se nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Condición más simple: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa creer en Él? Mucha gente pregunta esto. Oye, ¿qué significa? ¿Creer que existió? ¿Creer que la Biblia habla de Él? ¿Creer que vemos sus imágenes en la iglesia? Realmente significa creer que Él es el Hijo de Dios, que es digno de ser amado, adorado y obedecido, que dio su vida por salvar la tuya, que pagó el precio de tu pecado, que era precisamente la muerte eterna, para que tú no mueras, para que tú no mueras. Si ese eres capaz de admitirlo y creerlo, eres salvo, eres salvo. Dios dice que automáticamente su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viene a nuestro corazón. Y como es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es como si Cristo viviese en nuestro corazón. Debemos creer quién es Él, lo que hizo, y también que tenemos que abrirle nuestro corazón, ¿no? Pedirle que entre en nosotros. Dice San Juan: pero a quienes le recibieron, luego hay que abrirle la puerta de nuestro corazón. Y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Si una persona se arrepiente, cree y recibe a Cristo, tendrá evidencias claras de que es cristiana. A veces conocemos a alguien y dice: tengo dudas si es cristiano o no. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Cuando tú has abierto tu corazón a Jesús y está en tu vida, hay evidencia de que eres cristiano. Lo primero es que tendrás el deseo de compartir a Cristo a otras personas. Lo que tú has encontrado
lo quieres para los demás. Y empiezas por tu familia. Hay un cambio en nuestros deseos. Antes quizás no te gustaban mucho las cosas de Dios. Ahora sí, las buscas y quieres. Esa es la motivación correcta. Por eso queremos estar en la iglesia, porque aquí están las cosas de Dios y nos gustan. Sentimos la presencia del Espíritu Santo, y la sentimos, es algo real, ¿no? Que nos enseña que Dios es nuestro Padre y nosotros su Hijo. Mira lo que dice en Romanos 8. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu. Este mismo Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice que se une a nuestro espíritu. Para dar testimonio, o sea, para decirnos, para recordarnos, enseñarnos, de que ya somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Entonces, Cristo en forma muy definida y muy personal, no es algo abstracto, sino que la palabra de Dios nos habla de una forma muy definida y muy personal en cada uno de nosotros, vive dentro de nuestro corazón, de cada cristiano verdadero. Dice Pablo en Gálatas, he escrito los versículos para no tener que perder mucho tiempo buscándolo en la palabra de Dios. Podéis luego buscarlo y fiaros de mí. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Dónde está eso? Gálatas, ¿qué? Hemos conocido, 2:20. Gálatas 2:20. Entonces, ahora sí, ya hemos averiguado quién es un cristiano realmente. Ahora sí, el concepto de iglesia es correcto. El venir a la iglesia para llegar a ser cristiano no es correcto, porque tienes que convertirte. Ahora sí viene a la iglesia de una forma correcta, ¿no? La asistencia a la iglesia no solo es una buena idea, sino que es la voluntad de Dios. Muchas veces la damos como optativa. Ven si quieres, si no, no quieras, ¿no? ¿No? Pablo utiliza la forma de un cuerpo humano, en sentido figurado, para explicar que si realmente eres cristiano, perteneces al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Dice en Efesios, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante una unión entre sí de todas sus partes, y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Estoy leyendo una versión, Dios habla hoy, más actual. Repito, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, cuando cada uno de nosotros está haciendo una función, cuando cada parte del cuerpo está haciendo una función, el cuerpo funciona bien. Cuando una parte del cuerpo nos falla, el cuerpo no funciona bien. Está mal, está dolorido, no hace bien la función. Cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Efesios 4:16.
todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice en ese mismo capítulo, en el 4:12, dice: así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para que la edificación del cuerpo sea en Cristo. Como miembros necesitamos mutuamente para poder avanzar en el crecimiento. El cuerpo necesita de todos sus órganos para crecer. Ningún órgano se queda, si no hay una anomalía, se queda atrás sin crecer. Entonces no funciona bien, ¿no? Y me gusta la idea de que cada uno de nosotros tenemos una función dentro del cuerpo. Ninguno de nosotros puede decir: ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sé hacer nada, ni quiero hacer nada, que sería peor, ¿no? Entonces, somos miembros unos de otros y todos tenemos una función dentro del cuerpo. Entonces, sería correcto, porque la participación en la Iglesia, dentro de la Iglesia, sería tanto un estímulo para nosotros mismos, como una oportunidad de alentar a los demás. Eso es lo que hacemos cuando tenemos comunión. Esta mañana hemos tenido nuestro tiempo libre de comunión, donde algunos han participado, o bien con una canción que les dice algo en su vida, o bien compartiendo la palabra. Bueno, se han edificado a sí mismos y nos han edificado a nosotros. Eso es lo correcto. Para eso hay que estar aquí. Bueno, los que están en su casa también lo hacen y lo pueden hacer, ¿no? Realmente no hay reglas rígidas o fijas en la Biblia acerca de la asistencia a la iglesia. No encontraremos un versículo que nos diga: pues tienes que asistir a tantas reuniones al mes, o si no, no lo estás haciendo bien. No, la Biblia no nos dice nada de eso. Sin embargo, el autor de Hebreos deja muy claro que los miembros del cuerpo de Cristo deben de tenerlo, el deseo de la asistencia. Dice: mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros, a tener más amor, a hacer el bien, no dejando de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino animándonos unos a otros, tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Eso está en Hebreos 10, 23 al 25, todos lo conocemos. No existe un cristianismo egocéntrico que diga, se centre en uno mismo y diga: Dios y yo, suficiente. Por desgracia nos encontramos creyentes también así, que viven su cristianismo, entre comillas, fuera de la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios quiere. De esa forma no puedes crecer. En la iglesia tenemos el ambiente favorable para ayudarnos unos a otros, para darnos consuelo, ayudarnos físicamente, pero también espiritualmente. A veces pasamos por situaciones malas, desagradables, también por tentaciones que solo apartados son más difíciles de llevar adelante. Juntos, cuando compartimos y vemos cómo las superamos unos, pues de esa forma nos estamos animando, ¿no?, a seguir adelante. Además, el propósito de Dios
Ya lo hemos leído en hebreo, ¿no? Tenéis que amaros. Hay un refrán que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Si tú no ves a un hermano, aunque sea por Zoom, te hagas a olvidarte de él. No llegas ni a ponerle cara, ¿no? Por eso es tan necesario que nos veamos, ¿no? Que compartamos, que estemos juntos, que llevemos todos juntos. Alguien me sugirió, oye, ¿por qué no nos quedamos en nuestra casa, nuestro Zoom, nos ahorramos el alquiler, nos ahorramos la luz, nos ahorramos la limpieza, nos ahorramos un montón de cosas? Me lo sugirió. Digo, mira, ¿qué clase de testimonio vamos a tener entonces en el pueblo si no nos ve nadie? Si no somos un punto de referencia. Si nos dicen, ahí se juntan gente, aunque sean de Jaén, de Torre del Campo, de Marto, de varios sitios, ¿no? Tiene que haber una relación con Dios, siempre nos han hablado de vertical, y también con los hermanos, horizontal. No puedes llevar tu cristianismo de una forma personal, ¿no? Y necesitamos realmente la fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse mutuamente. Aquí podemos ponerlo, a veces también nos chinchamos unos a otros, porque somos llamados a la unidad, no a la uniformidad. Unos tienen unos gustos, unos tienen unas aficiones, unos tienen unos equipos de fútbol, otros tienen otras. Pero eso no quiere decir que realmente podamos tener comunión, es lo esencial. Y podemos amarnos mutuamente aquí. Juan dice, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Daros cuenta lo que dice Juan. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros. Es una evidencia de esa realidad. Y su amor se hace realidad en nosotros. Primera de Juan 4:12. El estar aquí juntos también nos da la oportunidad de exhortarnos, de regañarnos cariñosamente, a veces. Dice en Hebreos 3:13, anímense unos a otros cada día. Necesitamos el ánimo, muchas veces. A veces estamos pasando problemas, situaciones donde, oye, que alguien te diga, ánimo hermano, y que sabes tú que Él se está preocupando por tu problema y está orando al Señor por tu problema, eso da ánimo. Eso nos ayuda a fortalecernos espiritualmente. Pero si no los vemos, ¿cómo sabemos qué estamos pasando? Dice en Romanos 15:14, ustedes están llenos de bondad y de todo conocimiento, y que saben aconsejarse unos a otros. Y que saben aconsejarse unos a otros. Romanos 15:14. Romanos 12:10 dice, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. También tiene que haber un respeto, ¿no? Pero dar cuenta que todos estos versículos dicen uno a otro. No es solo uno el que ama y el otro recibe, ya está. No, es una responsabilidad mutua. Todos tenemos que amarnos, todos tenemos que respetarnos, todos tenemos que animarnos. Y si no lo estás haciendo tu trabajo. Efesios 4:32. Sean buenos y compasivos unos con otros.
perdonándose mutuamente, como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Deberíamos preguntarnos qué tipo de iglesia queremos. ¿Una iglesia por Zoom? ¿Una iglesia por Zoom cómodamente? Donde no se nos exige mucho, porque en tu casa no se te exige mucho. ¿O deberíamos de buscar la exhortación que incomode nuestra pasividad? El regañarnos de vez en cuando y decir, oye hermano, que estás muy cómodo, que te muevas un poco. Yo prefiero sentirme colaborador de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 3. Somos colaboradores de Dios. A mí me gusta la idea de sentirme compinche, útil. Y eso quiero también de mi iglesia, donde Dios comparta con cada uno de vosotros lo que quiere hacer en esta iglesia de Torredonjimeno. Voy cortando ya. Volvemos a la idea inicial. No somos cristianos por asistir a la iglesia, sino que asistimos a la iglesia porque somos cristianos y tenemos que poner en práctica todas las cosas. Nosotros lo sabemos, pero hay gente escuchándonos que quizás no lo sabe. A eso se lo decimos, ¿no? Y aprovechamos para invitarnos porque tenemos muchos seguidores por YouTube. Queremos invitarlos a que vengan a nuestra iglesia, a conocernos. Nuestros cultos son viernes a las 7 de la tarde, tenemos el culto de oración, y el domingo tenemos este tiempo de alabanza a las 11. Aquí van a encontrar, bueno, compañerismo, comprensión y sobre todo a Dios. Lo dejamos aquí y el próximo día seguiré compartiendo qué más cosas no son evangelio. Creo que hay unas 5. Amén.